Jara y actual secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a quien le agradecemos los minutos que se va a tomar para platicar con nosotros y con todos ustedes. Muchas gracias, Monseñor. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer aquí estar presente. Monseñor, hace 15 años fue la última conferencia en Santo Domingo. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cómo está ahora, al inicio del tercer milenio, la Iglesia latinoamericana? El documento de participación habla de que estamos en los dolores de parto de una nueva época. ¿Cómo ve usted la situación de la Iglesia latinoamericana? Es providencial que el Señor nos permite al inicio de un nuevo milenio, de un nuevo siglo, esta quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano. Y se ha señalado que este milenio tiene que ser el milenio de la esperanza. Este siglo en concreto, 21, el siglo de la esperanza, donde los cristianos tenemos que dar razón de nuestra fe, los discípulos del Señor. De ahí que el título ya mismo que se ha escogido para esta quinta Asamblea General, discípulos y misioneros, ya marca el énfasis que el Santo Padre ha querido poner en él. Incluso el mismo título él le cambió para que nuestros pueblos en él tengan vida. Estamos en un mundo que está cambiando y hay nuevos retos pastorales que la Iglesia debe dar una respuesta. Aquí en el título de la quinta conferencia, aquí hay dos palabras que me parecen claves para entender la orientación de la conferencia. Discípulos y misioneros. ¿De qué manera los pueblos latinoamericanos podemos entender estas dos palabras? ¿Cómo hacernos primero discípulos de Jesucristo y después sus misioneros? El discípulo es el que ha sido escogido por el Señor. Y el discípulo es el que escucha al Señor. Entonces, en este sentido, ha habido una preparación pastoral, una preparación bíblica abundante. El mismo CELAM ha publicado diversos subsidios sobre este tema del discipulado. Por ejemplo, tenemos el discipulado y la misión en Mateo, que responde muy bien a la pregunta que me has hecho. Mateo, por ejemplo, distingue entre los discípulos y la multitud. Una cosa es la multitud y otra cosa ya es el enfoque del discípulo, en el que el Señor ha puesto su mirada. Les habla a las multitudes, pero de entre las multitudes escoge a sus discípulos. Nos dice el Evangelio que después de una noche de oración, de entre los mismos discípulos incluso, escoge a los apóstoles. Entonces es un momento de ir de lo general al discipulado y luego después ya al colegio apostólico. Pero entonces discípulos somos los escogidos por el Señor, que ha puesto su mirada en nosotros, y lo primero que se le pide al discípulo es la escucha del Maestro. Nadie puede ser misionero si antes no ha sido discípulo, y nadie puede ser discípulo si antes no ha escuchado al Señor. Y para escuchar al Señor, entonces tenemos que entrar a los medios en los que el Señor nos habla. Nos habla en su palabra, nos habla en los sacramentos, nos habla en la comunidad, nos habla en los acontecimientos. Un verdadero discípulo está atento a lo que el Vaticano II dijo, los signos de los tiempos. ¿Qué me está diciendo el Señor en este momento coyuntural? Cualquiera que sea en América Latina, cualquiera que sea, por ejemplo, aquí en México, que no vamos a entrar a discusión, el tema de la vida. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Y allí está la vocación del discípulo, que sabe responder y que a una llamada que le hace el Maestro. En esto de la evangelización, nunca podemos decir que ya se terminó. Es un continuo comenzar de nuevo. De ahí que el Papa Juan Pablo II usó la palabra nueva evangelización, porque el anuncio del Señor, sobre todo en este momento, al inicio de este siglo y de este milenio, en que el mundo se ha relativizado, donde los valores han cambiado a causa pues de la globalización, los aspectos positivos que tiene, pero también los aspectos negativos, donde cada quien va haciendo su propia religión, como dicen a veces los jóvenes, light,
tomo de aquí y de allá lo que me gusta y yo hago mi propia religión y la manera de seguir al Señor, entonces ahí está el gran reto para América Latina ante la invasión de las sectas, ante este relativismo, ante este permisivismo, de comenzar de nuevo, y el comenzar de nuevo significa centrarnos en el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es el primer anuncio del misterio pascual, la pasión, sepultura, pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor y su ascensión gloriosa a los cielos. Nos comentaba que hay que partir la evangelización de este primer anuncio de la resurrección del Señor. Hay que hacérselo llegar a las personas, a nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Qué líneas o qué formas de hacerlo llegar se pueden dar o puede presentar la Quinta Conferencia? Pues una de las líneas que se espera mucho también es cómo precisamente usar los más media, todo lo que esto supone, ¿no? Escrito, televisión, todos los medios masivos de comunicación social para llegar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Yo me doy cuenta, hay diócesis en América Latina en que solamente a través de la radio pueden ellos seguir la Eucaristía dominical. Entonces, hacer uso de estos medios para entonces llegar a hacer que nuestros pueblos entren en contacto con el Evangelio, que es lo que se trata, porque si no los ponemos en contacto con Jesucristo, Evangelio vivo del Padre, en el que nosotros vamos a tener vida, entonces lo demás no tiene sentido. Y eso hay que entenderlo, todos, obispos, sacerdotes, todos los agentes de pastoral, los laicos comprometidos. ¿De qué me sirve a mí organizar encuentros, organizar ejercicios, si no tenemos el cimiento? Entonces el Señor nos dice, van a estar ustedes construyendo sobre arena, no han puesto el cimiento firme, la roca firme que es Jesucristo, entonces todo se va a desvanecer. Te invitamos a que te quedes con nosotros en Abriendo Horizontes. Volvemos. Ciudades como Querétaro, Oaxaca y Torreón, por mencionar algunas, han sido sede de un evento lleno de alegría. Mis manos alzo hacia el Padre, alzo hacia el Padre, y yo le canto como a nadie, pues su espíritu me inunda, y me despeja toda duda, Su nombre es Cristo, Él es Hijo de Dios.